sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones. ¿Por qué, hermano? Por el pecado solamente. Previously saying, sacrifice, offerings, burnt offerings, offerings for sin you did not desire, No quisiste. nor had pleasure in them. Sí. La ofrenda que usted trae a la iglesia, ¿usted la trae por el pecado? The offerings you bring to church, is it because of sin? Para pagar el pecado, hermano. To pay off your sin? La ofrenda que usted trae, la trae para el pecado, ¿no? Para pagar el pecado. The offerings you bring is to pay off ¿Para sin. qué trae la ofrenda usted, hermano? What do you bring offerings for? Dice el Señor, la ofrenda, el sacrificio, el holocausto, las expiaciones. The offerings and the sacrifice, O sea, todo eso era derramamiento de sangre. all that was shedding of blood. Hoy la ofrenda que usted trae son las que dice, ¿quién dijo? Mira, voy a dar de los diezmos, apartaré el diezmo para ti. I will set apart the tithes for you. Antes de esto, ya el Señor hablaba de ofrendas y de diezmos. Before that, the Lord already spoke about offerings and tithes. Antes era ¿qué? Cosecha, era el grano, era el animal, porque no había moneda, hermano. It was animals because there wasn't any. Pero money ahora lo back que then. usted gana, But now what you're making, ¿sí? Si usted tiene un trabajo, es ganadero y tiene 1000 borregas y vende 1000 borregas, de eso le tiene que dar a Dios. if you have 1,000 sheep, you Y got le to tiene give que to the Lord. ofrendar Give an offering de lo que le van a dar de of dinero. what you receive. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios ya no quería que, So at the time of the Old Testament, no le agradaba tanto. the Lord didn't. It wasn't Diciendo pleased with this. primero sacrificio y ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste. He said he doesn't desire Y this, luego dice, ni te qué, ni te agradaron. nor were they pleasure in them. Toda esa cosa era la que ofrecían conforme la ley, hermano. Those are according to the law. Expiaciones, sacrificios, ofrendas, Sacrifices, offering, burnt offerings, holocaustos. sacrifices for sin. Ya no le agradaba ni en el tiempo de la ley, hermano. They didn't even please him in the time of the law. ¿Sabe por qué no le agradaba? You know why it didn't please God? Porque no eran tan perfectas. Because they weren't so perfect. Porque la gente fallaba For people would fail y traía lo que ellos querían darle al Señor. and brought whatever they wanted to the Lord. No era tan perfecto como el cuerpo de Cristo, It wasn't as perfect as the body of Christ. que fue perfecto. That was perfect. Entonces imagínense ahora la gente que ofrenda, que diezma, que no tiene un concepto de esto, hermano. So imagine the people that offering and they don't have the concept of A this. veces llega, avienta. They come here and throw it. Le digo a mi esposa, la gente no ha aprendido, I told my ni ha wife, entendido lo que es la ofrenda, people haven't learned what an ni lo que es offering los diezmos. or what a tithe. Y me dice, ¿y qué va a pasar cuando estén en el reino de Dios? ¿Qué va a pasar? What's going to happen when they're in the kingdom of God? La ofrenda y los diezmos The offerings and tithes parece que no están dentro del plan de la salvación. seem to not be in the plan of salvation. Pero acuérdese que la ofrenda, el cuerpo de uno, la sangre de uno, hermano, tu alma. Imagine your soul, remember your soul and your Mire, cuando body. murió Abel, la sangre de ese hombre cristiano, de ese hombre de Dios, See, when Abel died, as the blood of this Christian man clamaba, would cry out, clamaba a Dios, would cry unto the Lord. le clamaba porque era un hombre de Dios y presentarle con todo su amor, con todo lo que tenía en su corazón, le daba lo mejor a Dios. And he would give the best to the Lord. Entonces el alma, el cuerpo, la sangre, So the soul, the body, por aquella ofrenda, The blood. por aquello que presentaron, fue la causa de su muerte. was the cause of his death. Ahora imagínese usted su ofrenda, hermano. Imagine now your offering. Cómo llega, si llega como olor grato delante de Dios. Does it get to a pleasing Imagínese los smell diezmos si to the llega Lord? como olor grato. Your tithes, do they get to the pleasing Ahí es donde está atorada la smell? iglesia. That's what the church is. Ahí es stuck. donde parece que no avanza, hermano. And it seems they can't advance. Porque están estancados. For they're stagnant. Porque a veces Dios les habla, hermano. Dios habla de una manera especial. Because the Lord speaks in a special way De cómo se deben hacer las cosas. of how things should have been done. Entonces, solo para Dios, So only for God, ¿verdad? En aquel tiempo,
In that time, se podía hacer sacrificios para animales. could you make sacrifices of animals? Sacrificarse solo para Dios. Sacrifice only to the Entonces, Lord. los profetas del Antiguo Testamento So the prophets of the Old Testament, le advirtieron, así como le advertimos nosotros hoy en este tiempo postrero, just like we warned in these days, de cómo debe ser su ofrenda, cómo debe ser sus diezmos, Of how your cómo debe offering should be. presentarse delante de Dios, cómo debe ser usted presentable delante de and Dios. how you be presentable before the Los Lord. profetas del Antiguo The Testamento prophets of the Old Testament predicaban, advirtieron al pueblo de Israel preach and warn the people of Israel que los sacrificios that the sacrifice no le agradaban a Dios. were not pleasing the Lord. Lo que Dios deseaba What the Lord desired, es la obediencia. it was obedience. ¿Por qué no son obedientes? Why aren't you obedient? ¿Por qué si me quieren dar cualquier cosa, me traen las borregas todas lastimadas, enfermizas, los chivos, todo eso? You want to bring me the sheep and the animals that are all sick. Por eso es que no le agradaba, hermano. And that's why they weren't pleasing Porque to the la Lord. gente Because the people le traía lo que sea a Dios, hermano. brought whatever they want to the Lord. Y Dios no estaba contento. And the Lord wasn't pleased. Por eso Dios lo primero que mira es tu ofrenda. That's why the first thing the De Lord sees cómo is la your das. offering and how are you giving it. ¿Cómo la vas a traer? How are you going to bring it? Si hay retenciones, If you're si hay algo que te impide, if there's retention and something's tienes stopping, que aprender a correr los opilotes, hermano. you need to learn to kick away En el Antiguo Testamento, cuando se presentaban los holocaustos, the vultures. los hombres de Dios espantaban los opilotes, The man of God las in the aves Old de rapiña, Testament hermano. would scare away the Una vultures. persona que impide para que tú des A person that's stopping you for you to give. es un ave de rapiña. It's a vulture. Y tiene que espantarse, And you need to kick it out. tienes que correrlas. Scare it off. Entonces, los profetas de Dios So the prophets of God les decían a los israelitas: would tell the a Israelites, Dios no les agrada To the tanto Lord- sus ofrendas, He's not pleasing. sus sacrificios. He's not being pleased by your offerings and Ustedes sacrifices. Of that No you le are doing. agradan. Porque Dios lo que desea es que ustedes sean obedientes. The Lord desires for you to be obedient instead. Por eso es que Jesús fue obediente a Dios, porque era el sacrificio perfecto, hermano. That's why Jesus was obedient to God, because he was the perfect sacrifice. Por eso el Padre, ¿verdad? Tenía esa razón, hermano. And that's why the Father had this reason. Esas razones dentro de su corazón, The reason in his heart que el sacrificio de su Hijo that the sacrifice of his Son fue el mejor que el Antiguo Testamento. was better than the Old El Testament. sacrificio de Jesús The sacrifice of Jesus fue mejor que todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. was even better than all of the Old Testament sacrifices. No importa cómo se hagan ellos, It no doesn't matter how importa they cuántos perform. sacrificios Or trajo how many- Salomón, hermano, pero no fueron mejores. Were done by Solomon, they weren't better than Jesus. El mejor sacrificio The best sacrifice para Dios Padre fue su for, Hijo, for God the Father was his Son, Jesucristo. Jesus Christ. No hay otro mejor sacrificio, There's no better sacrifice, porque fue obediente hasta la muerte, hermano. for he was obedient unto death. Vamos, ayúdenme, hermano, a continuar. Verso 8 y 9. Verse 8 and 9. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas son se ofrecen según la ley. El 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo último? What is second? ¿Cuál es lo último, hermano? What is the second? ¿Cuál es lo último? What is the last? The second. Lo primero fue la ley First was the law, y luego fue el sacrificio then it was the sacrifice para hacer tu voluntad. to do your will. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Lord, I want to do your will. Hay mucha gente que confunde todo esto. Many people confuse all this. A veces dicen, mire, yo trabajo en la obra, yo soy ayudador, yo hago todo esto, hago y me paso por esto. The people say, oh, I work in the things of God and I Y do all piensa this que and por that. eso esos son sacrificios que le van a agradar a Dios. And they think those are sacrifices that are pleasing to the Lord.
Me dice una hermana, yo voy y doy comida a las calles y le doy a todos los hambrientos. ¿Ya? Sister says I go take food to the hungry. Y le digo yo, ¿es un sacrificio o solamente lo haces para sentirte más cerca o para ganar la salvación? And I told her, is it a sacrifice or are you doing it to get closer to Porque salvation? usted le da comida a la gente, For you feed the people, pero anda en el mundo. but you're in the world. Y usted piensa que con eso le da la entrada al reino de Dios. You think that's going to give you the entrance to La única heaven? manera que usted puede entrar al reino de Dios The only way you can enter the kingdom of God es que usted is that you sea santificado, is sanctified que su nombre esté escrito en el libro de la Biblia. and that your name is written in the Lamb's book of life. Y luego hacer la voluntad, Then you can do the will, que eso es la doctrina for this is the doctrine de la iglesia. of the church. Que vayas y ayudes al necesitado, To go help the que needy, ayudes al huérfano, help que the ayudes a la orphan viuda, and the widow, a la que tiene necesidad. those who have need. Esa es la voluntad del Señor, esa es la religión. That is the religion of God. Pues si usted quiere ser salvo But if you want to be saved por las obras, through work, es que yo hago todo esto, sí, Well, I son do buenas all las this. obras, well, works are good, pero sin descuidar todas esas cosas. but without leaving Por these eso other things el behind. libro de Hebreos That's what the book of Hebrews, dice, primero lo de la ley. it says first the law. Era bueno en el tiempo de ellos, It was good in their les time. ayudaba un poco, It helped them a little bit, pero ahora ya no se necesita. but it is no longer needed. Ahora porque tenemos a Jesucristo. Now because they have Jesus Christ. Entonces, Dios quita lo primero. So God Diga removes conmigo, the Dios first. quita lo primero. God removes the first. Primero, ¿Qué le quitó a usted? What did he take away? ¿Qué le ha quitado alguna vez el Señor? What has the Lord taken away from you? No le ha quitado nada. Has he not taken anything Pero from you? aquí quita eso But here he removes para that poner vigente esto. to put this other. Entonces, Dios quita lo first. primero. So the Lord takes the first. Eso es lo que se refiere al sistema levítico, He's emphasizing in the Levitical donde están todos system los sacrificios that when as much as the para sacrifice establecer lo último, to establish the last, el sacrificio obediente de Cristo. the obedient sacrifice of Christ. Por eso la iglesia tiene que aprender obediencia. That's why the church needs to learn Si obedience. Cristo fue obediente hasta la muerte, If Christ was obedient entonces even usted y unto yo death, debemos ser obedientes también. then you and I should be ¿Hasta cuándo? obedient Hasta la too. muerte. Until death too. O sea, se quita lo primero, lo del levítico, los sacrificios, So we los remove holocaustos, las expiaciones, the las first. ofrendas por el pecado. We No se remove confunda, the Levitical system and the offerings and porque for usted the la ofrenda que sins. trae aquí no es por el pecado, Because the offerings you bring here are not for sin no anymore. es porque viene a pagar algo, no. It's not because you have a debt to pay. La ofrenda es porque The la va a off- presentar como la presentó Abel. The offering is like what Abel presented. ¿Verdad que Abel no presentó ofrenda por su pecado? Didn't Abel, he didn't present Dios offering le because of his pidió sin. eso, hermano. Did God ask for that? No, No. solo por la Only convicción del Espíritu Santo. the conviction of the Holy Spirit. Los dos hermanos trajeron. The two bros brought that. ¿Por qué Adán y Eva no presentaron? Why didn't Adam and Eve present it? ¿Por qué? Why? ¿Por qué los hijos sí? And why did the children do it? Entonces, ahí donde miramos nosotros, So that's what we could see en Cristo, in Christ. que Cristo vino a abolir, hermano. That Christ came to abolish. Abolir Abolish, significa quitar, it means to remove. quitar los sacrificios imperfectos. Removing imperfect sacrifices. Hay unos que se quieren volver al Torah, hermano, Some want to return to the para Torah aprender todo eso, to learn all these things. para vivir conforme la Torah, los sacrificios, los holocaustos, las expiaciones. To live according to the Torah, the Y algunos se sacrifices, hacen, hermano, the burnt sacrifices, some do it. ¿verdad? Se hacen judíos. Some became Jews. Empiezan a ir a la iglesia, And they al start- templo judío. Start attending the No es porque estoy synagogue. hablando mal de ellos, Not because I'm speaking bad about them, para volver a la ley. to return into the law. Pero ya no se hacen expiaciones, But there's no more burnt ya no se offerings hacen holocaustos, or sacrifices. ya no se hacen nada de eso. None of that is done anymore. Entonces,
Con Cristo, hermanos, se vino a abolir todo esto. So in Christ, all this was O sea, abolished. se quitó todo esto. It was removed, all of this. Todo. All of that. Todo lo que era respecto al sacrificio. Everything that was in De los respect to the pecados. sacrifices for sin. Se quitó, vino a abolir It was porque removed, esos abolished. sacrificios eran imperfectos. Because those sacrifices were Fueron imperfect. abolidos They were abolished para que el sacrificio so perfecto that the ultimate sacrifice pudiera impartir would be imparted la verdadera vida. or would impart Y esa true es la life, vida, hermano. real life. La vida eterna que tenemos tú y yo. And that is eternal life that you and Por I un have. sacrificio perfecto Because of a perfect que sacrifice vino a abolir los imperfectos. that came to abolish the Nos da unperfect, el derecho gives us the right a la vida eterna, to eternal life, a una vida perfecta, to a perfect life, a una vida para estar para siempre con Cristo. a life to be forevermore with Jesus. Entonces, cuando usted entiende todas estas So cosas, when you understand all aunque these Hebreo things, solamente le presenta dos: though Hebrew only presents two, holocaustos, expiaciones, burnt offerings y además adelante usted and mira las demás. sacrifices, and later on you can see the rest. Entonces, ¿cómo es que la iglesia So how is it the church tiene que estar establecida su vida en Cristo Jesús? should be established their life in Christ Jesus? Verso 10 para cerrar, ayúdenme. Verse 10 to close. Gloria al Señor. ¿Qué dice? En esa voluntad somos ¿qué? Santificado. Ah, By that will we have en la been voluntad de sanctified. Cristo, The will of en el Christ, sacrificio perfecto. in His perfect sacrifice. En esa voluntad somos nosotros ¿qué? In that will we're what? Santificados. Sanctified. Usted vaya a matar un chivo, vaya a matar un borrego, vaya a matar lo que usted quiere que matar, hermano. You could go kill the sheep or a No se va a goat. santificar, hermano. It's not, but you're not going to be sanctified. En la voluntad solamente de quién? Only in the will of De what? Cristo. Of Christ. Si usted quiere hacer su propia voluntad, If you want to do your own will, no le va a servir nada. you're not going to make it. Porque hay gente que hace su propia voluntad, hermano. For there's people that do their own will. Así que en la voluntad del Señor, hermano, So in the will of God, encontramos la santificación. we find sanctification. El pueblo recibe santificación. The people receive